Bueno, mi nombre es Carlos Alexis Franco Cusco, soy docente de posgrado de la Universidad Continental. A ver, la primera pregunta es, el Perú enfrenta dos riesgos al mismo tiempo, un posible fenómeno del niño fuerte que podría reducir la producción agrícola y el encarecimiento de los fertilizantes a nivel internacional. ¿Qué impacto podría tener la combinación de ambos factores sobre el precio final de los alimentos? Bueno, efectivamente, el riesgo de el problema del fenómeno cada vez se está acrecentando. Hoy por hoy hay una certeza en el tema de intensidad, quizás es la duda. Todo hace prever que va a ser una intensidad fuerte y eso tiene un impacto evidentemente a nivel del sector agrícola y al sector pesquero. En el tema agrícola, adicionalmente, un problema de fertilizantes podría exacerbar el impacto en términos de precios en un periodo no tan largo. Entonces, sí, digo que es una situación más complicada para nuestro país. Eh, si el niño provoca daños en los cultivos y reduce la cantidad de alimentos disponibles, mientras que los fertilizantes permanecen caros, podríamos enfrentar un escenario en el que producir menos alimentos también resulte más costoso. ¿Cómo se trasladaría esto al bolsillo de los peruanos? Claro, no, efectivamente, la combinación de eventos que mencionas sí tendría un efecto complicado porque exacerbaría los problemas en el sector agrícola. Ya de por sí, el problema del fenómeno del niño tiene un impacto importante en lo que va a ser la producción, tanto en el norte como en el sur del país, y evidentemente el insumo del fertilizante es una variable que podría efectivamente impactar negativamente en la canasta básica por un incremento de los precios, ¿no? Ahora, el niño podría afectar productos como el arroz, papa, cebolla, limón y tomate, mientras que el encarecimiento de fertilizantes aumenta los costos de producción. ¿Cuál de estos alimentos podrían enfrentar una mayor presión sobre sus precios por la combinación de ambos factores? Claro, en el caso del Perú, digamos, si bien todos son perecibles, los que son más sensibles sería el caso del limón, el tomate y la cebolla. Digamos, esos productos con un incremento en el precio del fertilizante sí podría tener un impacto evidentemente en precio. En tanto el arroz y la papa sí es un poco más resiliente a esta situación por las mismas condiciones que tiene de su producción. Entonces sí, el impacto sería mucho mayor seguramente en lo que sería limón, tomate y cebolla en el corto plazo, ¿no? Ahora, ¿existe el riesgo de que un incremento inicialmente temporal en determinados alimentos termine convirtiéndose en una presión inflacionaria más prolongada si las carreteras, mercados y cadenas de distribución tardan en recuperarse? Sí, bueno, en general, casi todos los analistas en el Perú pronostican un impacto en la inflación tanto en el 2026 como en el 2027. Ya para este año el estimado está en casi 0.5% adicional, es decir, inicialmente estimamos una inflación de 2.5, esperamos cerrar en 3, pero para el próximo año aún todavía está incierto, se habla de un impacto de hasta el 1%, es decir, inicialmente esperamos una inflación a niveles de 3, podría ser entre 3.5 y quizás hasta 4. Entonces, sí, va a haber un impacto en la inflación, ya se estima, podría ser mucho mayor para el 2027 en general, y claro, con el tema del fertilizante podría haber un incremento adicional a esto, ¿no? Me les hago la pregunta. Si los precios internacionales de los fertilizantes comienzan a estabilizarse por una reducción en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, pero el niño provoca pérdidas agrícolas en Perú, ¿esa mejora internacional sería suficiente para evitar que los alimentos sigan subiendo de precio? Bueno, desafortunadamente no. Evidentemente el problema que existe en el estrecho de Hormuz con el precio del Bren a niveles de 90 y las tensiones geopolíticas que se están dando tiene un impacto. El impacto en general del fenómeno sí va a tener una mayor repercusión. Y como le decía, para este año, si bien es cierto, no se espera que sea muy fuerte, si bien es cierto, las lluvias empiezan a mediados de septiembre en el país, nosotros creemos que el impacto mayor va a ser seguramente en el verano del 27. Ya se siente en el sector pesquero, por ejemplo, que es un tema que no hemos visto ahorita a nivel de alimentos, porque ya el nivel de producción está bajando de manera significativa. Y claro, Perú es un país que exporta mucho lo que es harina de anchovete, pescado, y eso sí va a tener una caída más importante para el próximo año. Entonces, sí afectaría, no es suficiente, y claro, lo que sí habría que trabajar mucho más en ver acciones que podrían limitar el impacto del fenómeno, que es un tema más local y que podemos manejar internamente en el país, ¿no? Ahora, ¿qué indicadores deberían vigilar los consumidores en las próximas semanas? Precios en mercados, volumen de cosecha, estado de carreteras o condiciones del mar, para saber si el niño realmente está comenzando a impactar el costo de vida. Sí, bueno, lo evidente en general que ya está viendo el consumidor es un tema del cambio en el clima.
Ahora, por ejemplo, en el caso del Perú, que teóricamente es una temporada ya más invernal, más fría, realmente las temperaturas no son tan altas como el público esperaba. Eso ya está generando un impacto, por ejemplo, en lo que es el sector textil. Posteriormente, ya hablando específicamente de alimentos, claro, el precio de los productos en los mercados mayoristas sí deberíamos comenzar a observarlo, la cantidad de producción que está ingresando a los mercados de manera diaria también, porque eso va con el tema de las carreteras. El impacto de las lluvias lo que efectivamente va a originar va a ser una interrupción y por ende se va a limitar probablemente el acceso de alimentos y eso debería tener un impacto seguramente a nivel de los precios para el consumidor. Entonces sí deberíamos estar atentos a eso en el cortísimo plazo, ¿no? Y para terminar, la inflación en Perú se mantiene como una de las más bajas en la región, pero ¿qué tan vulnerable es esta situación frente a un fenómeno del niño fuerte y cuánto podría cambiar el panorama durante los próximos meses? Sí, bueno, efectivamente, Perú es uno de los países que muestra el nivel de inflación más baja en la región. Mucho se debe evidentemente al liderazgo que tiene el presidente del Banco Central de Reserva y de su autonomía. La figura principal del señor Velarde, por ejemplo, ha sido una persona doctor honoris causa acá en la Universidad Continental por su destacada labor que ha desarrollado en el sector macroeconómico. Entonces, esa independencia creo que ha sido un baluarte para poder, independientemente de los problemas políticos que sufre el Perú, que ha tenido un cambio sucesivo de presidentes en los últimos 10 años, hemos logrado mantener de manera estable la economía. Entonces, en ese sentido, yo creo que un manejo responsable de la política monetaria es un atenuante. Sin embargo, el tema del fenómeno del niño sí va a tener de todas maneras repercusiones. Como les decía, se estima un incremento en la inflación entre un punto porcentual, tanto para el 27 sobre todo, y un poco menos para el 26. Y que, si bien es cierto, hay actividades que debería hacer el gobierno en términos de prevención del impacto del fenómeno del niño, seguramente va a ser un tema que va a ser más de gestión, ya dado la etapa en la cual nos encontramos a la fecha, ¿no?